La construcción, transporte y montaje de estos puertos fue una ardua tarea. Se utilizaron más de 1.500.000 toneladas de hormigón y acero y 40.000 obreros. Los gigantes caissons de hormigón se construyeron en dos tamaños y pesaban 110 y 70 toneladas cada uno. Eran en efecto grandes cajas de hormigón que se hundían llenándolas de agua. Se fabricaron con el simple pero efectivo propósito de excavar un hoyo con dimensiones parecidas a las de un estuario. Se construyó un gran hoyo. Tan pronto como el caisson era terminado, se excavaba el suelo entre el hoyo y el agua para que flotara. Posteriormente se hundía en lugares donde simulara la extensión de un puerto en caso de ser visto por un avión de reconocimiento enemigo. El caisson emergía cuando se había bombeado hasta secarse y ya estaba preparado para ser remolcado a Normandía. La mayoría de ellos, bajo el código Fénix, se construyó alrededor de estuarios de la costa este. Los cargueros enemigos, bajo el apodo Gooseberry, partieron de Poole en Inglaterra en la tarde del día D y fueron hundidos en 5 sitios a lo largo de las playas de invasión. Las flotas alineadas en cruz, los bombarduns, de 150 pies de largo cada uno, y desplazando 2.000 metros cúbicos de agua, fueron posicionados al oeste de cada extremo para formar aproximadamente un rompeolas de 3/4 de milla de largo. Los primeros Phoenix Caissons fueron sacados al día siguiente. Cuando estos llegaron a Normandía, fueron hundidos en arco alrededor de los dos extremos y aquellos con armas antiaéreas fueron rápidamente equipados. Una de las órdenes más extraordinarias de la invasión de Normandía fue la que se refiere a un extraño trozo de hormigón. Después de que fuéramos a Dungeness, trabajamos en Selseyville, cerca de Portsmouth, preparando todo. Y tuvimos que comprobar todos los Fénix. Asegurar el que hubiera una caja de herramientas en cada uno. Suministro de alimentos en caso de emergencia, etc. Solo había 2 galones de agua potable. Había gran cantidad de barcos entre Portsmouth y la isla de Wight. Casi se podía atravesar andando. La gente se estaba impacientando porque no se daba la orden de partida y había que esperar durante mucho tiempo. Lógicamente, no sabíamos cuál iba a ser el día D. Sin embargo, cuando vimos objetos sobrevolándonos, cientos de aviones, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Y allí fuimos con nuestros Fénix. Tardamos mucho tiempo, ya que estos caissons eran enormes. Creo que pesaban algo así como 6 o 7 toneladas. Eran de 60 pies de ancho, al igual que de alto. 200 pies de largo y la parte delantera era plana. 3 nudos era lo máximo que podían alcanzar. Nos llevó ese día entero, la noche y parte del día siguiente hasta llegar. 2 de ellos fueron destinados a botes de emergencia con torpedos. Noté que en la oscuridad, los botes con iluminación adicional fueron hinchados y usados obviamente por uno de los barcos para iluminar el mar en los sitios donde sospechaban que estarían los botes de emergencia. A bordo del Fénix había un marinero a cargo, 2 más y uno especializado. También había 2 soldados que en realidad eran pasajeros. ¿Creía usted que realmente llegarían a Arromanches? En ocasiones dudaba, para serle sincero. En especial hubo una ocasión en la que el Fénix se hundió durante una tormenta. Se rompió una de las paredes debido a una enorme grieta por donde pasaba el agua. Teníamos una bomba a bordo que funcionaba con gasolina. Aunque esto fue inútil. En cada lado del Fénix
Había un bloque de hormigón que nunca se utilizaba. Decidí soltar uno de estos para aligerar el peso, porque aquello parecía la Torre de Pisa. Como yo estaba al mando, bajé. El Fénix estaba torcido. Con mis pies en el agua y ayudado por mis compañeros, cortamos el bloque, aunque no sirvió de mucho. De modo que subí y ordené: subíos al remolque, por Dios. Nos estamos hundiendo. Y el remolcador nos llevó. Llegamos a tiempo y con todo en su sitio. Yo estaba satisfecho, como digo. Estábamos a 60 pies de altura, sobre un trozo de hormigón y sin protección alguna en caso de ser golpeados. Aquello se sumergiría como una roca. Como yo era un marinero capacitado, y en ese Fénix yo era el capitán, este puesto era algo que me sentaba extraordinariamente bien. Las secciones de carreteras flotantes para las cabezas de muelle también llegaban. Unidos por cables de acero, formaban carreteras flotantes de 480 pies de largo. Entonces las cabezas de muelle rectangulares que tenían cada una eran bajadas al fondo del mar para asegurar su posición. Aunque la cabeza de muelle subía y bajaba con la marea, estos tornos de motor diésel apretaban los cables para pasar más peso cuando hacía mal tiempo. El 14 de junio, solo 8 días después del desembarco inicial, se utilizó el primer muelle en Mulberry A. El tiempo empeoraba y habría de convertirse en un vendaval llegado el 19. Algo nunca visto en esta época del año. Fue de tal magnitud que Mulberry A fue rechazado. 20 de los 31 caissons sufrieron daños irreparables. Los muelles fueron barridos, al igual que otras instalaciones flotantes. El Mulberry B en Arromanches no sufrió tantos daños. A pesar de que hubo daños en las secciones flotantes, el Fénix y Gooseberry, rompeolas, aguantaron. Se decidió abandonar Mulberry A como puerto y concentrar todos los esfuerzos en Arromanches. Había 7 cabezas de muelle flotantes unidas por 2 carreteras flotantes. Algunas secciones de la calzada parecían telescopios y se podían extender y reducir su longitud dependiendo de la marea. También había 2 muelles especiales con 2 cabezas de muelle. El muelle más corto al oeste de los muelles principales se encargó de las entradas de barcos, de modo que la entrada principal no sufriría daños en caso de sufrir una acción enemiga o una explosión. El otro muelle al este se construyó para el reparto del LST. Los barcos LST llevaban vehículos, tanques y remolques pesados. Las 2 puertas de las embarcaciones se abrían y los vehículos descendían de una rampa para salir. Fueron diseñados para los repartos en las playas y las descargas normalmente se retrasaban debido a la marea. El muelle LST permitía normalmente que la descarga se hiciera en 1